o a la carrera de Economía, a la carrera de Ingeniería Comercial y a la carrera de Comercio Internacional, que son parte del Departamento de Economía. Queremos hacerles llegar a todos nuestros distinguidos profesionales, a todos nuestros distinguidos visitantes a este seminario, a nuestros estudiantes y a quienes tienen interés por tener algo más de conocimiento, para que quienes hacen investigaciones y tengan que presentar estas sus investigaciones con características que lógicamente exigen, ¿no? Las instituciones que van a publicar básicamente estas investigaciones. Y las normas APA son un instrumento fundamental para que se puedan hacer las redacciones de estas investigaciones. En ese sentido, espero que este seminario sea de mucho provecho para quienes están interesados precisamente en este tipo de actividad y esperamos pues que les sirva bastante porque así vamos a poder hacer nuestros trabajos de investigación con mayor dedicación y lógicamente cumpliendo normas como son las normas APA. En ese sentido, felicitar a cada uno de nuestros expositores y hacer llegar mi saludo a todos quienes participan de este seminario. Muchas gracias. Las palabras del licenciado Pedro Peraudi González, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Este curso de normas APA, séptima edición 2020, va a tener dos fases. En la primera fase, un desarrollo de las explicaciones por nuestros diferentes panelistas. Primeramente, la licenciada Wendy Jordán, luego el licenciado Braulio Ramos, finalmente el licenciado Jorge Medina, ¿no? Y en su segunda fase vamos a tener el sector de preguntas, interrogantes que puede realizar el participante en este seminario mediante nuestra plataforma Zoom, que nos permite la interacción con la acción de levantar la mano. Y vamos a ceder de esa manera la posibilidad de poder realizar o plantear una interrogante a nuestros panelistas. Y en ese sentido, vamos a dar inicio y les presento a nuestra primera panelista, PhD, licenciada Wendy Jordán Minaya, en la presentación de Normas APA, séptima edición 2020. Muy buenas noches, público presente. Es realmente un gusto, un placer, una alegría poder ser parte durante este periodo de capacitación, de seminario que tiene la carrera de Economía, de Comercio Exterior, ¿no? Realmente es un orgullo como grandes profesionales que tiene la carrera, y realmente un prestigio para la universidad, para la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas y en la Universidad Técnica de Oruro. Bueno, vamos a continuar con el tema del seminario de las normas APA y me voy a permitir compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Bueno, ya la tienen compartida la pantalla. Este seminario de normas APA estamos dando justo con mis compañeros, con mis colegas, queridos amigos, Pablo Ramos Menar y Jorge Medina Gutiérrez. Cuando hablamos en el tema de investigación, nos vamos a remitir a que siempre tenemos que usar o tomar ideas para poder elaborar alguna investigación que nosotros realizamos o algún estudio. Pero esas ideas están escritas en realidad en algunos documentos, ¿no? Que llega a ser nuestra fuente documental, nuestra fuente bibliográfica. Esa documentación para nosotros, en realidad, tomamos como, indicamos, ¿no? Esa es la fuente de elaborar lo que es en realidad una investigación. Cuando vamos a hablar un poquito de la introducción, ¿qué son esas fuentes? Esas fuentes
son las citas bibliográficas. Esas citas bibliográficas en realidad nos acreditan, ¿no?, de dónde nosotros estamos obteniendo determinada información, ¿ya? ¿De dónde viene esa información? Ya puede ser de un libro, de un artículo, de un periódico, ¿no?, que nos ayuda en realidad a justificar, a tener una solidez teórica, ¿no?, en la investigación que estamos realizando. Un poco vamos a ir antes de ingresar a las normas APA, por qué es importante la utilización de estas normas APA, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema de investigación, nos referimos en realidad, a realizar un trabajo en base a un método, una metodología científica, que toma en cuenta una justificación, ¿no? Una justificación, tomamos en cuenta un marco teórico. Ese marco teórico en realidad es la que sustenta en realidad nuestro trabajo, y para poder sustentar nuestro trabajo existen diferentes niveles, ¿no? Ya utilizamos para un trabajo de investigación, ya sea para lo que es licenciatura, maestría, pues no sé, un curso superior, ¿no? Y en este caso vemos una publicación, ¿no?, de un periódico del país donde dice: Dimitri, el ministro de Defensa alemán, ¿no?, ha plagiado su tesis doctoral, ¿no? Y al momento de plagiar su tesis doctoral, ¿no?, le han quitado su título, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tomado ideas de otro autor y no ha referenciado, ¿no? Y eso es plagio. Y muchas veces utilizamos, ¿no? Entramos a Google, entramos a sacar alguna información, copiamos ese texto, colocamos a nuestro texto, al trabajo que estamos realizando, pero no citamos la fuente. El momento que hemos realizado esa actividad, esa acción, estamos plagiando. Y plagiar, en realidad, es ir en contra de ese autor, ¿no? Ese autor ha tomado un tiempo para poder realizar esa investigación y nosotros no estamos respetando su autoría. Y eso es plagiar, ¿no? Y en el caso de una tesis doctoral, en este caso del ministro de Defensa alemán, el momento que ha realizado esa acción de plagiar parte de su tesis doctoral, ¿no?, ha tenido una culminación causa-efecto. La causa ha sido el plagio, el efecto, ¿no?, que le han quitado su título doctoral. Luego tenemos otra noticia, ¿no? Un consejo académico rumano dictamina que el primer ministro plagió su tesis, ¿no? Y ahí son, bueno, obviamente, más rigurosos con el tema científico, ¿no? Muchas veces aquí pasan prácticas, pasan trabajos, tesis, parte de trabajos dirigidos que utilizamos o que se utiliza de otro autor y no se toma en cuenta en realidad la referencia bibliográfica y se ha ido realizando el plagio, pero no ha habido ninguna sanción. En cambio, en estos países sí hay sanción, ¿no? Y el momento que se realiza esa actividad, en realidad se les quita el grado académico. Y eso es ya realmente palabras mayores, ¿no? Quitar un grado académico es terrible. Otro, premio Nobel, un Eric Wang descubrió, ¿no?, que en realidad toda su investigación ha sido un montaje, ¿no? Igual, le han quitado su premio Nobel que ha ganado. ¿Por qué? Por la misma acción de plagiar, ¿no? Porque este plagio es un fraude, ¿no? Está referido tanto en ideas como en palabras, a pesar de que estas sean un compilado para demostrar en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, es algo complicado, ¿no? El que no tengamos que respetar la referencia bibliográfica a los autores, a la gente que ha realizado la investigación durante qué tiempo, sean, digamos, 1, 2, 3 años, pero no hemos respetado, ¿no? Imagínense, hemos visto tesis doctorales, premios Nobel que han realizado esta actividad de plagio, ¿no? Otro, el ministro de Defensa de Taiwán, igual, le quitan igual su título por el tema de plagio, ¿no? Víctor Ponta, ex primer ministro rumano, ¿no?, copió su tesis en 1980 y fue descubierto en el año 2013.
Ahora tenemos un montón de paquetes informáticos que nos ayudan a determinar el plagio, ¿no? El plagiario, ¿no? Nosotros colocamos el documento y nos dice qué porcentaje de plagio tiene ese trabajo, ¿no? Y de dónde hemos ido sacando. O simplemente sin tener el plagiario, ustedes rescatan, copian un párrafo en Word y lo pegan en el Google y el buscador directamente encuentra de dónde ustedes han copiado ese párrafo, ¿no? Y el momento en que ustedes no están presentando la referencia bibliográfica al autor, ¿no? Están cometiendo esa acción. Entonces no es correcto, ¿ya? Igual, ¿no? Paul Smith, expresidente húngaro, plagió en 1992 su tesis sobre los Juegos Olímpicos y fue descubierto en el año 2002. Algunos dicen, ¿no? Siempre las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Él ha debido pensar de que nadie le iba a descubrir. Ha pasado tanto tiempo y han descubierto este hecho en realidad académico, ¿no? Que no es correcto. Plagio, manipulación o descuido, 6 casos escandalosos de fraude científico, ¿no? Los más relevantes, ¿no? Que de gente realmente que estaba inmersa en gobierno, con grados académicos y que han realizado estas actividades. Entonces, en esta breve introducción que hemos aprendido, que no debo plagiar, siempre debo citar, ¿no? A la persona que realice cualquier trabajo de investigación y estoy copiando de un texto, de una revista, de un artículo científico, ¿qué debo hacer? Tengo que citar al autor, ¿no? Puedo utilizar cualquier fuente bibliográfica, pero puedo citar al autor, puedo utilizar internet, tanta información en la nube, está bien, puedo utilizar, pero cite, ¿no? Esa es la idea principal, citar la información, la que estamos utilizando. Ahora recién vamos a entrar en contexto. Hay diferentes estilos de citas, ¿no? Entre estas citas, ¿no? Tenemos en realidad varias, ¿no? El estilo Chicago, el estilo Turubian, el estilo MLA. Este estilo Chicago utilizamos cuando hacemos trabajos de historia, ciencias sociales, arte, musicología, literatura. El estilo Turubian utilizamos cuando estamos en el área de las humanidades, ¿no? El estilo MLA, Modern Language Association, también utilizamos en las áreas de las humanidades. Tenemos el estilo Vancouver, el estilo Harvard, el estilo AMA, el estilo CACS, ¿no? Este estilo Vancouver es utilizado especialmente en las ciencias de la salud, ¿no? El estilo Harvard es utilizado en el área de la física, ciencias naturales, ¿no? El estilo AMA es el utilizado en la Asociación Americana de Medicina, es muy similar a lo que es el estilo Vancouver. El estilo ASS es utilizado más para el área de la química, de las ciencias de la química, ¿no? Y ahora nosotros nos vamos a centrar a lo que es el estilo APA o las normas APA, que las conocemos, ¿no? Y que ahora, en realidad, incluso en la facultad, ¿no? Ya es interesante, ¿no? Ya existe mayor uso de las normas APA. ¿Y qué son estas normas APA? Estas normas APA en realidad son un estilo de citas bibliográficas, ¿no? ¿Y por qué APA? Porque en realidad viene de una sigla en inglés, American Psychological Association, ¿no? Que es la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y esta asociación establece este formato de citar la referencia bibliográfica, ¿no? En los documentos y nos sirve para las ciencias sociales, ¿ya? En realidad son directrices que están diseñadas para facilitar una comunicación clara a nivel mundial, ¿no? En todas las publicaciones académicas. Eso es lo que nos pide ya el mundo científico, ¿no? Es para, en realidad, sustentar de manera académica los trabajos de investigación, ¿no? Le da su rigor científico, ¿no? Al momento que utilizamos estas normas APA, ¿no? Que ahora en este transcurso de este tiempo las vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora ya entramos en materia a cómo vamos a utilizar estas normas APA, ¿no? Estas normas APA son bastantes, ya tenemos, esta es la séptima edición. Dentro de la séptima edición nos habla, ¿no? De lo que son las citas textuales, ¿no? ¿Qué es una cita textual? Es, en realidad,
algo que yo busco en algún documento, alguna revista, algún libro, ¿no? Y me sirve, una parte me sirve de esa información, ¿no? No todo el libro, ¿no? Sino una parte específica para lo que necesito. Y cómo debo citar, ¿no? Que es, digamos, el momento donde uno empieza a tener una crisis. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo cito? ¿No? Estas normas APA nos dicen, hay citas cortas, ¿no? Citas textuales y citas también en bloque, ¿no? Estas citas textuales las conocemos como citas cortas. ¿Cuándo son citas cortas? Cuando van hasta 40 palabras. Si yo leo un texto y el texto es hasta 40 palabras, considero una cita corta, ¿no? Hay citas cortas basadas en el autor que toman en cuenta, primero, obviamente, siempre tenemos que citar, ¿no? El apellido del autor y el año, ¿no? Eso nos dicen las normas APA, ¿no? Estas citas cortas, ¿no? Las dividimos en lo que son las narrativas y las parafésicas. Estas narrativas, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de un documento, ¿no? Estoy redactando digamos, mi trabajo dirigido, mi tesis, y necesito alguna definición de algún autor. En este caso, digamos, empiezo a redactar, ¿no? En la última década aparece la nueva fase del proceso de formación e integración de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿no? Ahora, hasta ahí, digamos, es lo que he escrito, ¿no? Es en realidad una redacción propia. Pero aquí ya viene algo que estoy basando mi idea en un texto, ¿no? Dice, según Vázquez, ¿no? Del año 2013, eso nos dice las normas APA. No dice el nombre, dice el apellido. Lo único que colocamos es el apellido. Vázquez, del año 2013, ustedes dirán Vázquez, ¿por qué no con ese? Porque este Vázquez es español, ¿no? Los Vázquez en realidad son de origen español, ¿no? Entonces está con Z, ¿no? Así es en realidad este autor, ¿no? El apellido de este autor. Vázquez, entre paréntesis, dejo un espacio, entre paréntesis, 2013, del año 2013, afirma que, ¿no? Y aquí coloco entre comillas lo que estoy copiando en realidad, ¿no? Y lo que estoy copiando me dice, ¿no? Copio tal cual. En el centro de reflexión teórica está como en el pasado, dice. La cuestión del aumento de la productividad y los mecanismos que favorecen el progreso y la transformación productiva de las economías, hasta ahí me sirve. Pongo entre comillas y cierro, abro y cierro comillas, ¿no? Es el texto que he copiado del libro tal cual. No puedo variar, no puedo cambiar en realidad lo que está escrito en el libro, ¿no? Por eso decimos es una cita textual, estamos copiando tal como está en el libro, ¿no? Y tengo que indicar la página, ¿no? Espacio, entre paréntesis, P, esa es la forma de abreviar, no es P-A-G o P-A acento G, dos puntos, no. Es la forma de abreviar en las normas APA es P, punto, espacio y la página, número 18. Y cierro el paréntesis, ¿no? Y hay son bastante exquisitas estas normas, ¿no? Entonces, dice, al final de lo que usted coloque el texto, tiene que poner el punto, ¿no? Después de que copio el texto, la definición tal como está en el libro, recién coloco al final el punto, no antes, ¿no? Si se dan cuenta, son características de las normas APA. Y luego recién empiezo, ¿no? Nuevamente, digamos, por su parte, López señala, ¿no? Tal cosa. Entonces, esa es una cita textual. Si contamos lo que está en rojo, las letras que están en rojo, ¿no? Son 33 palabras, ¿no? No son 40 palabras. Máximo yo puedo utilizar este formato cuando estoy copiando un texto hasta 40 palabras. Por eso son, les digo, bastante rigurosas estas normas APA. Por eso les da el rigor científico a cualquier investigación que está utilizando las normas APA. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, utilizo, ¿no? La cita textual? ¿No? Estoy utilizando al autor, al mismo autor Vázquez, del año 2013, página 18, pero ya no coloco, a ver, vamos a volver, ya no coloco al principio de manera narrativa, ¿no?
Vázquez menciona en el año 2013, afirma que, y coloco lo que afirma Vázquez en su libro, ¿no? Ahora estoy colocando de otra forma, que muchas veces la mayoría de los trabajos dirigidos o tesis, ¿no?, utilizan. Estoy colocando, digamos, la redacción y aquí estoy copiando del texto. Siempre cuando utilizo comillas me indica que estoy copiando o he copiado de un texto, ¿no? En este caso, o de un trabajo de investigación o un artículo, ¿no? Y estoy copiando tal cual, dice el texto, y dejo espacio, entre paréntesis, nuevamente el apellido, coma, espacio, el año, coma, espacio, la página, punto, la página, el número de la página, cierro paréntesis y recién el punto final, ¿no? Entonces, esta es una cita textual, una cita corta, igual, máximo hasta 40 palabras, pero ya no estoy utilizando de manera narrativa, sino la parentética, ¿no? ¿Por qué? Porque está también entre paréntesis de manera al final, tomando en cuenta al autor al final, ¿no? Por eso me dice, toma en cuenta el apellido, el año y la página, ¿no? Eso es en realidad importante conocer, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ahora tengo que contar entonces las palabras, ¿no? Realmente los paquetes informáticos nos ayudan bastante. El Word tiene ya, ¿no?, el contador de palabras, ¿no? Si nosotros tenemos un documento, colocamos el documento, lo remarcamos, ¿no?, directamente, y en la parte inferior, donde está el círculo rojito que he colocado, dice, ¿no? Max, aquí está 44 palabras. Ah, entonces ya me indica que que esta parte, este párrafo, no es una cita corta, sino ya es en bloque, ¿no? Entonces, es otra manera de referenciar. Entonces, esta cita no cumple lo que habíamos mencionado, ¿no? Porque ya sobrepasa las 40 palabras. Eso es lo que nos dice la parte, en realidad, el documento de las normas APA. Ahora pasamos. Las citas textuales o las citas en bloque, es decir, son las que tienen más de 40 palabras, ¿no? O citas largas también son conocidas, ¿no? Estas citas, de la misma manera, ¿no?, están basadas en el autor, ¿no?, que son las narrativas, ¿no?, pero aquí hay una característica. ¿Cómo diferencio en que es una cita corta o es una cita larga, ¿no? Es sencillo en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén haciendo la redacción de su trabajo, lo primero que tienen que copiar, ¿no?, o dejar, perdón, es la sangría francesa. Esa sangría francesa que en realidad nosotros lo tenemos en el TAF, ¿no? Ese TAF es la sangría francesa, que son 2.54 centímetros, ¿no? Y aquí copiamos este texto, en este caso yo lo he puesto con rojo, ¿no? El texto, que son más de 40, en realidad más de 40 palabras, aquí están sumadas, o sea, haciendo el conteo correspondiente, son 50 palabras, ¿no? Entonces, obviamente, está dentro de lo que corresponde a las citas largas y coloco, ¿no? Como es narrativa, siempre, cuando es narrativa, coloco al autor primero, en este caso Vázquez, en el año 2013, siempre el año coloco entre paréntesis, señala 2 puntos y dejo el espacio, que es la sangría francesa, copio el texto y al final, ¿no?, pongo el punto y entre paréntesis la página. Página 18, pero en la anterior era aquí al final, ¿no? Ahora es antes del paréntesis. Por eso les digo, o sea, son bastante exquisitas estas normas que piden bastante detalle en el uso de la aplicación de las normas APA. Citas textuales. Estas citas textuales, ¿no?, pero ya basadas en el texto. La anterior era basada en el autor o narrativa. Esta es basada en el texto o parentética, ¿no? Lo mismo, tenemos una cita, más de 40 palabras en el mismo formato, pero ya el autor ya no está aquí arriba, ¿no? Sino igual, dejamos la sangría francesa, que es lo que más utilizamos, ¿no?, en los trabajos, tanto dirigidos, tesis, copiamos todo el texto que es más de 40 palabras del libro, del artículo que estemos utilizando, y entre paréntesis colocamos al autor, ¿no? En este caso, Vázquez, coma, el año 2013, coma, espacio, la página, punto, la página número 18 y cerramos el paréntesis, ¿no? Esa es una cita larga, ¿no?, y tomando en cuenta, ¿no?, que está basada en el texto.
¿no? Y parentética, ¿por qué? Porque utilizamos paréntesis tanto para identificar al autor, el año y la página. Citas no textuales, ¿no? Cuando hablamos de estas citas no textuales, todo lo anterior que hemos hecho, tanto de las citas cortas como las citas largas, son citas textuales, es decir, que estamos copiando como dice el texto, no le hemos puesto ni una coma más o menos, ¿no? No hemos quitado, ¿no? Hemos respetado la autoría del texto o de la fuente bibliográfica en que nos estamos basando, ¿no? Que es fuente para nuestro trabajo. En cambio, en estas citas no textuales, también conocidas como citas indirectas, es cuando también han debido escuchar el parafraseo, ¿no? En realidad, nosotros leemos el texto y empezamos a redactar nuestro trabajo, pero dándole en realidad nuestra propia forma de redacción, ¿no? Con nuestras propias palabras vamos utilizando. A eso se llama parafrasear, ¿ya? Pero no es una idea nuestra que se nos vino, sino que también tenemos que respetar. Primero hemos leído un documento y en función a lo que hemos leído, ¿no? Ha surgido una idea, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que respetar al autor. En este caso estamos respetando al autor Boisser en el año 2009, ¿no? Y esto ya está parafraseado, ¿no? Dice, el punto de partida de una discusión acerca del desarrollo es reconocer que es un concepto normativo lleno de juicios de valor y dependerá del contexto en la que se gestionan los recursos, ¿no? Pero esto sí es parte de, digamos, de la redacción de una persona, pero en base a un texto previo, ¿no? De Boisser del año 2009. Y tengo que respetar en el parafraseo también, porque muchas de estas palabras, ¿no? Tienen base en el texto de Boisser, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no? Cita basada en el autor, que eso está igual a principio. Ahora, vamos a ver igual estas citas no textuales, las citas indirectas, basada, ¿no? En realidad en la parte narrativa de Boisser, es decir, hacemos nuestro parafraseo, pero ponemos al final, ¿no? Estamos utilizando ya también la forma parentética, ¿no? Cuando utilizamos al principio es narrativa, porque estamos basando en el autor. Cuando estamos utilizando en realidad nuestro parafraseo y colocamos al final al autor, es parentética, ¿ya? Y bueno, aquí también he utilizado en este mismo ejemplo, también no siempre utilizamos un solo tipo de citas en nuestro trabajo, sino obviamente en nuestro trabajo de investigación utilizamos un mix, ¿no? Entonces podemos utilizar al principio basada en el autor o narrativa, o podemos utilizar parentética, ¿no? En un mismo párrafo, ¿ya? Pero siempre respetando la autoría, así nosotros estemos parafraseando. Nosotros decimos, pero es mi propia cosecha lo que estoy redactando, pero para poder hacer eso, tú has debido leer algún libro o algún texto. Entonces tienes que respetar a ese autor, ¿no? Bueno, entonces doy paso a mi compañero, a mi colega Braulio Ramos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto el de poder compartir una temática bastante importante en lo que se refiere a investigación, una temática de las citas, las referencias bibliográficas, que son un elemento fundamental en un trabajo de investigación, porque a partir de estas citas y estas referencias vamos a poder encontrar inicialmente los libros en los cuales nos hemos basado y los libros, las revistas indexadas, los periódicos, etcétera, ¿no? Y también el otro aspecto que había mencionado Wendy, el tema de respetar la autoría, el de respetar las ideas, los pensamientos que tienen los diferentes autores. Entonces, vamos a continuar con lo que son las comunicaciones personales. Existen diferentes trabajos que no están en formato impreso. En sí, no tenemos una referencia exacta porque lo hemos podido obtener de un correo electrónico, un mensaje que nos habría llegado, una entrevista personal, tal vez una conversación telefónica, un discurso en vivo. Entonces, para este aspecto necesitamos
registrar la comunicación personal. Se va a registrar las iniciales del apellido del comunicador, fecha la más exacta posible. La citación parentética quiere decir que estamos utilizando la información referida entre paréntesis, ¿no? Y ahí observamos, Robayo, comunicación personal, 3 de mayo de 2018. En cambio, si queremos hacer la cita narrativa, podríamos seguramente antes de T. Reyes viene un párrafo, ¿no? En narración, según lo menciona T. Reyes. Y entre paréntesis vamos a colocar que es una comunicación personal de febrero de 2017. Como les mencionaba, comunicaciones personales donde no tenemos material grabado, simplemente tenemos algún otro material o comunicación como mensajes, discursos que no están registrados ni impresos. Podríamos continuar con lo que se refiere a las variaciones de autores. Los trabajos pueden variar en número y tipo de autores. En ese sentido, cuando se cita un trabajo de 2 autores, ambos se deben mencionar en todas las citas. Entonces, para eso vamos a utilizar, cuando es una citación parentética, hay un símbolo que ustedes observan, ese símbolo se denomina ampersand, ¿no? Que viene del inglés, ¿no? Del inglés y, bueno, significa y, en otras palabras, ¿no? Copy y Cohen, coma, 2001, coma, página, punto, 21. ¿No? Entonces, es la forma de utilizar el ampersand, ampersand, y por sí mismo y, ¿no? En sí se refiere a que son 2 autores, Copy y Cohen, y mencionamos el año y la página. En una citación narrativa, según lo mencionan Copy y Cohen, y entre paréntesis vamos a colocar el año y la página. Sin embargo, se puede tener una cita de varios autores, libros, artículos indexados, etcétera, han sido escritos por 3 o más autores. Vamos a utilizar la expresión latina et al, que viene de et al li, quiere decir y otros, cuando se refiere a más de 3 autores. La citación parentética Falsborda et al. 1962. Para la citación narrativa, según lo menciona Falsborda et al. Y el año entre paréntesis, ¿no? Quiere decir que en la citación parentética estamos mencionando al autor Borda y otros más el año. Y en la citación narrativa indicamos que lo menciona Borda y otros y simplemente el año 1962. La recomendación es que vayamos combinando y es mejor ir realizando nuestros párrafos, quiere decir la citación narrativa. Es más importante parafrasear a varios autores. Entonces podríamos continuar. Existen algunas excepciones en el caso de que 2 o más fuentes que incluyan a varios autores coincidan los apellidos, ¿no? Y se puede dar esta situación y además vemos también en nuestro contexto que hay hermanos, hermanas que escriben un texto y entonces vamos a tener similitud, ¿no? De los autores. Y lo que se menciona para estos casos excepcionales es que se deben añadir en la cita cuantos autores sean necesarios para distinguirlos, ¿no? Entonces, en el primer caso, Salanova Martínez, Breso et al. 2005. En el segundo, Salanova Martínez López. Vamos a ir entonces colocando a los autores, pero hasta que aparezca un autor que lo pueda diferenciar. Podemos ir aumentando más autores hasta encontrar en sí la diferencia y lo anotamos en ese sentido, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo.
Se deben añadir en la cita cuantos autores puedan ser necesarios para distinguirlos. Ahora vamos a ver el caso de los autores corporativos. Existen documentos institucionales oficiales, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central de Bolivia, UDAPE, etcétera, ¿no? Ministerios, etcétera, que son autores corporativos y también tienen la producción intelectual científica. Por lo tanto, estos documentos tienen que ser registrados necesariamente con la autoría institucional. Se debe mencionar el nombre completo, por más que se conozca a la institución y sea conocida la sigla, ¿no? Entel, por ejemplo. No podemos colocar según Entel. Tenemos que colocar Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El nombre completo. Y después, entre paréntesis, colocamos la sigla. En el ejemplo que vemos, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, y la abreviación es MINTIC, las decisiones sobre presupuesto, etcétera, y al final, de la misma forma, anotamos MINTIC y el año. Entonces, en los autores corporativos tenemos que registrar el nombre completo de la institución, entre paréntesis su abreviación, y al final estamos colocando la referencia bibliográfica. Existen ahora autores que escriben en un mismo año 2, 3 libros, tienen bastante producción. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la cita, vamos a colocar el apellido paterno, el año, pero seguido de la letra A, B, C. Quiere decir que para este ejemplo, el autor Álvarez tiene libros publicados en la gestión 2005. Seguramente el A va a corresponder a un libro, el B va a corresponder a otro libro, o también podría haber alguna variación, ¿no? en estas dos publicaciones que ha hecho. Lo que se aconseja es, inicialmente, cuando un autor, vamos a tomar a un autor que ha publicado varios libros en una misma gestión, ordenarlos y los vamos a ir en sí clasificando en ese sentido. Por orden alfabético, vamos a ir clasificándolos al autor. Cita secundaria quiere decir que hemos tomado a un autor, pero ese autor ha citado a otro autor. Entonces debemos hacer mención a ambas. En la citación parentética observamos en el ejemplo Rorty 1996 citado en Fermandois 2009. Quiere decir que Rorty, nos estamos basando en el libro de Rorty o en el artículo, en el texto, pero lo ha citado. La cita original es de Fermandois. Cuando es narrativa, vamos a escribir un párrafo, vamos a ir narrando. Este es el argumento de Rorty y en este caso colocamos entre paréntesis el año y de la misma forma mencionando que ha sido citado originalmente por otro autor el 2009. Esto generalmente sucede para obras que son bastante clásicas y que se toma como referencia, ¿no? El Capital de Carlos Marx, por ejemplo. Ese libro ha sido analizado de diferentes enfoques y seguramente ha sido citado por varios autores. Podríamos continuar viendo lo que es material bibliográfico, tablas, figuras. Lo que son las tablas y las figuras nos sirven para analizar, complementar ideas, expresiones, ¿no? De la misma forma, las figuras, dentro de las figuras tenemos las fotografías, diagramas, ilustraciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con tablas y figuras, es importante que en el análisis podamos citar de qué tablas proviene este análisis. En citación parentética, los porcentajes de tablas 3 y 4 apoyan esta idea. Aclaramos que
no se coloca la numeración en normas APA. Directamente es tabla 3, tabla 8, tabla 10. Lo mismo sucede para figuras. Figuras 10, 20, etcétera, sin el número. En la citación narrativa, los datos presentados en las tablas 3 y 4 apoyan esta idea. Quiere decir que estamos analizando, basándonos en esas tablas, cuadros, gráficos, etcétera. Una segunda parte, hasta aquí habríamos analizado lo que son las citas dentro de lo que es el texto. La referenciación se refiere a lo que nosotros conocemos como bibliografía y está al final del documento con la ordenación alfabética de todos los trabajos que habrían sido base para mi investigación. Generalmente se consideran algunos elementos básicos como el autor o autores, la fecha de publicación, el título del material bibliográfico y la fuente de donde se consulta. Es importante que todos los documentos impresos que nos ha servido para nuestra investigación los podamos colocar en la referencia, ¿no? O bibliografía, pero para lo que es normas APA, referencia. Vamos a colocar referencia, no bibliografía. Artículo con DOI o URL. Bueno, la DOI proviene de lo que es el inglés, Digital Object Identifier. Forma de identificar un objeto, un artículo electrónico, ¿no? Como una revista, por ejemplo. Es un código alfanumérico, el DOI, permanente, ¿no? Que está almacenado en diferentes bases. La URL es un localizador uniforme de recursos. Es una secuencia de caracteres que nos permite identificar documentos en Internet. Entonces, cuando nosotros trabajamos, y esta es la mayor parte, ¿no?, de los libros actualmente, de los artículos, estamos por Internet, por el tema de la crisis sanitaria, vamos a ir citando a los diferentes autores, como ustedes observan. Vamos a anotar el año de publicación, el título del libro, Aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos, cuál es la edición, las páginas que hemos consultado y ustedes observan, ¿no? Al final, con HTTPS, el DOI, tal como está el documento. De manera que si yo copio y hago un clic, voy a poder ingresar y me va a dirigir directamente a este texto. Podríamos continuar analizando artículos con más de 20 autores, ¿no? Entonces, hasta 20 autores podríamos ir citando. Si son más de 20, quiere decir de 21 para adelante, se tienen que ir omitiendo los que sean necesarios hasta el penúltimo. Podría haber un artículo, generalmente en artículos, más de 20 autores por el aporte, el apoyo que hayan hecho. Sin embargo, vamos a ir colocando y hasta el 19 y después el último autor y colocamos entre paréntesis el año, el título del artículo, la revista en la cual se ha publicado, el volumen, el número de revista es 16, el volumen 2 y las páginas las cuales hemos consultado de la 41 a la 67. Y si ustedes observan, revista de salud pública, las revistas lo vamos a hacer con cursiva, solo para las revistas. Entonces, y si es más 21, vamos a omitir a esos otros autores. ¿Podríamos seguir, por favor? Tenemos de la misma forma artículos en prensa y también artículos traducidos y que ha tenido otra edición y ha sido publicado nuevamente. Tenemos lo que es un artículo en prensa, la característica que lo vamos a anotar entre paréntesis. Y de la misma forma, el título del artículo y lo que es cuerpo, cultura y movimiento viene a ser el subtítulo de ese artículo.
Y abajo tenemos el artículo traducido y nuevamente publicado con otra edición, podría ser. El original, observamos en la última parte, original publicado en 1970. Y si yo veo la referencia al DOI, quiere decir que es un artículo electrónico. Todos los artículos electrónicos los vamos a referenciar con el DOI. Entonces podríamos continuar viendo otra característica de presentación de los artículos. Tenemos en publicación especial o suplemento. De la misma forma, yo veo el DOI tal cual como está, hago un control copy del DOI y lo voy a pegar. Y también tenemos artículos en revista de divulgación. La característica, estamos viendo el autor, el apellido paterno, coma, el nombre, el primer nombre, punto, abreviado el primer nombre, entre paréntesis el año, el título del artículo, la revista, el número de revista y bueno, el DOI, ¿no? En ese sentido vamos a ir trabajando. ¿Podríamos continuar, por favor? Artículo de periódico o revistas de noticias. También es importante considerar el autor de ese artículo, entre paréntesis el año y sí, aquí para el periódico o revista de noticias nos vamos a referir con la fecha, vamos a adicionar la fecha porque es importante, si solamente colocamos 2020, otro investigador que se esté basando en nuestra referencia no va a poder ubicar, ¿no? En cambio, se puede ir los periódicos, algunos periódicos tenemos acceso físico a esos periódicos y podríamos ir a consultar, ¿no? Porque tal vez Cruz ha analizado una temática, pero ese día ha habido análisis y yo quiero buscar de otros autores, inclusive puedo referirme a otros periódicos, pero me sirve a mí el día y el mes para que directamente yo vaya y pueda tratar de obtener, ¿no? En caso de que sea muy importante. Y también si observo al final la referencia a lo que es Internet, este artículo de periódico está publicado en la web y fácilmente yo puedo ingresar con esa información. Autoría grupal e individual combinada, vamos a mencionar a los autores y nuevamente vamos a utilizar el símbolo ampersand, ¿no? Esa I. Los miembros del Departamento Nacional de Planeación, entre paréntesis 2019, colocamos el título, registramos el título del libro, Panoramas Regionales en sí, la revista, el volumen 4 y la segunda, ¿no? Dice segunda edición debe ser, y las páginas que hemos utilizado. Entonces, introducimos los miembros. En esto, para nuestras ciencias, generalmente sucede con la CEPAL, ¿no? Existen diversos trabajos de investigación en la CEPAL y como miembros de esa institución. Entonces, es importante que podamos ir citando inicialmente y ahora estamos viendo las referencias. De la misma forma, se tiene lo que es la publicación en blog. Blog es una bitácora, está en internet, en el sitio web, es como un diario personal, ¿no? De un autor o varios autores y en ese blog están diferentes temáticas y contenidos de interés de esos autores. Entonces debemos hacer la referencia al final del blog del cual estamos extractando esa publicación. Y también dentro de la referencia del blog vamos a colocar el año seguido del día y del mes de la publicación en blog. Y ahí está a continuación lo que se refiere el título del documento y el blog. Las referencias, por lo tanto, permiten que otros investigadores puedan consultar material bibliográfico que como investigador hemos consultado, ¿no? Nos hemos referido.
un gusto el de poder compartir este aspecto. Pasamos al colega Jorge Medina con lo que son los libros y las obras de referencia. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Queremos inicialmente saludar a todos los presentes a este seminario de las normas APAS. Bueno, en realidad vamos a continuar con, en este caso, la referencia de libros y obras. Algo que hay que puntualizar es que todas las citas que hagamos en el documento, en el texto de investigación, tienen que estar en la referencia. Si por decir, en el capítulo 1 de la tesis hemos citado a un autor determinado, ese autor tendrá que estar en las referencias. Sí o sí, es una cuestión muy importante, ya sea en las tesis de pregrado, posgrado, y entonces es una cuestión que tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, en la práctica a veces se te puede olvidar algún autor que has citado en la introducción, en algún capítulo. Y entonces, en ese aspecto hay que ser sistemáticos. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Así que lo que recomendamos siempre es que a medida que uno va citando en el texto, para que uno no se olvide, pues ir anotando en la referencia. Al final del documento, las referencias, en este caso, de las citas de los autores que hicimos en el documento. Ahora vamos a revisar puntualmente cómo se referencia al final de los documentos los libros, ¿no? Inicialmente, una norma básica es colocar primero el autor, luego la fecha, luego el título, luego la fuente. La fuente, si es física, tendremos que anotar la editorial, la edición, y si es online, si se ha descargado del internet, tendremos que adicionar además la página de donde se ha descargado, el link, como se dice, ¿no? Bien, pasemos, por favor. Adelante, por favor. Muy bien, y acá tenemos un ejemplo de un libro en versión impresa. Muchos de los oyentes seguramente están elaborando actualmente su tesis, su trabajo dirigido, también seguramente algunos estarán preparando su tesis de maestría, su tesis doctoral, tal vez algunos, o algún otro documento de investigación, y seguramente muchos van a compartir, muchos van a revisar libros en versión impresa. ¿Qué quiere decir libros en versión impresa? Quiere decir libros físicos, libros revisados en una biblioteca, ¿no es cierto? Y bueno, la forma de referenciar un libro en versión impresa es la siguiente. Primero anotamos el primer apellido del autor, seguido de sus nombres, abreviado, el año de la publicación, punto, seguido en letras cursivas, como se puede observar, el título del libro, seguido la institución, la editorial, la universidad que corresponde a ese libro, ¿de acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto?, del libro que está ahí su imagen. Es, por ejemplo, La muerte de Andrés Valdivia, el gobernador de Antioquia, 1969-1575. ¿Cómo citamos? Primero, anotamos el apellido del autor, Besío, coma, los nombres abreviados, ¿no? Los nombres de publicación, ¿no es cierto?, el año 2018, y como se puede observar, seguidamente, en letras cursiva, el título. Y bueno, luego, punto, anotamos la institución, la editorial, la edición que corresponde. Pasemos, por favor. Luego también las normas APA nos enseñan a referenciar obras clásicas impresas, ¿no?
¿Cuándo o a qué se refiere una obra clásica impresa? Muchas veces, por ejemplo, en economía, por decir, seguramente hay muchos estudiantes de economía y de las ciencias económicas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de Adam Smith, de David Ricardo, de John Maynard Keynes, estos autores clásicos de la economía que han publicado sus obras en un momento del tiempo. Por ejemplo, Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776. Pero seguramente un libro desde esa época no vamos a encontrar el original, pero sí vamos a encontrar a alguien que ha vuelto a traducir, que ha vuelto a publicar en base al libro original. ¿Cómo se referencia ese tipo de obras? A esas se refieren las obras clásicas. No solamente Adam Smith, seguramente algunos que están haciendo la maestría o la tesis doctoral, seguramente van a encontrar, por ejemplo, evidencia empírica de sus trabajos, pero de un origen muy antiguo, ¿no? O de un origen en otro idioma, pero van a encontrar la versión traducida, la versión adaptada, si ustedes quieren. Y entonces vamos a poder utilizar la norma APA de la siguiente forma para poder, ¿no es cierto?, referenciar. En este caso, tenemos un ejemplo, William Shakespeare, ¿no es cierto? Es un autor, ¿no es cierto?, clásico, pero ha sido traducido y editado por J.M. Valverde. ¿Y cómo citamos eso? Entonces citamos al autor original, que es Shakespeare, W, que es su nombre Williams, ¿no es cierto?, punto, 2004, el año de la nueva traducción, de la nueva edición en este caso, punto, ¿no es cierto?, en cursiva, el título de la obra, en este caso, Hamlet, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, el nombre, en este caso abreviado, seguido del apellido, la edición o la editorial y la traducción, ¿no es cierto?, del autor que ha dado la nueva versión. Punto, ahí está la editorial Planeta, ahí está de dónde ha salido, por ejemplo, o a dónde corresponde la obra clásica, y bueno, entre paréntesis, el original publicado en el año de la publicación, 1609 en este caso. Pasemos, por favor. Ahora, tenemos también otros libros, textos de la antigüedad, ¿no? Decía, vamos a encontrar en algún momento, cuando estemos haciendo el estado del arte, el estado del conocimiento, en los libros, sobre todo de tesis, ¿no es cierto?, de repente algún autor antiguo, y entonces, pues, ¿cómo referenciamos? En este caso, de la siguiente forma, anotamos el apellido del autor, Platón, punto, el año 1996, este es el año que no se ha publicado el libro original, reitero, el libro o la traducción, en este caso, el título sigue, ¿no es cierto?, en cursivas, que es El banquete, entre paréntesis, nuevamente reiteramos, el nombre, abreviado, punto, el apellido del que ha traducido, entre paréntesis, punto, la editorial, la edición, ahí está la editorial Icaria Literaria, ¿no es cierto? Y ahí abajito en la imagen les he dejado el libro original que estamos referenciando en este caso. Y entre paréntesis al final, ¿no es cierto?, el original publicado en, ¿no es cierto?, anotamos lo que correspondería en este caso. Siguiente, por favor. Ahora, también, ustedes habremos podido evidenciar con esta pandemia al no tener el acceso a libros físicos, ¿no es cierto?, muchos han optado por revisar, por ejemplo, libros, audiolibros, lo que se dice, ¿no es cierto?, mucho material de la web, del internet. Y bueno, también hay la forma de citar esos libros, en este caso los audiolibros, ¿no? Y en la parte inferior de las diapositivas podrán encontrar los audiolibros, por ejemplo, que se encuentran en las distintas fuentes online. Y en este caso tenemos un ejemplo,
Por ejemplo, tenemos Rowling, nuevamente el apellido del autor, coma, abreviado los nombres del autor, el año, entre paréntesis, de la publicación, ¿no es cierto? Ahora tenemos Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, el nombre abreviado, el apellido de quien está narrando el audiolibro, ¿no? El que está entre paréntesis es el autor de quien está narrando el audiolibro, ¿no? En corchetes se aclara que es audiolibro, ¿sí? Punto. Seguidamente anotamos de qué lugar estamos descargando, en este caso, cuál es la forma, puede ser formato MP3, MP4, ¿no es cierto? Y anotamos entre paréntesis el original publicado, en qué año se ha publicado. Punto. Y finalmente anotamos también el enlace de dónde se ha descargado, ¿no? En este caso, el link, como se dice. Bien, continuemos, por favor. También tenemos otra forma de citar diccionarios, enciclopedias, tesauros, ¿no es cierto? Como por ejemplo el diccionario de la lengua española, o alguno tal vez buscará o utilizará en su trabajo de investigación algún otro diccionario, alguna otra enciclopedia, y de la misma forma, ¿no? La idea, en este caso se anota la institución, como en el ejemplo, ¿no? Inicialmente, Real Academia Española, punto, entre paréntesis, el año 2018, en cursiva, el título, Diccionario de la Lengua Española. Entre paréntesis, la edición, en este caso, edición del tricentenario. Cerramos paréntesis, punto, y colocamos seguidamente el enlace, ¿no? Seguimos, por favor. Bien. En la sexta y quinta versión de las normas APA no había cómo citar Wikipedia. Sin embargo, seguramente ante la mucha utilización de esta página de Wikipedia, sobre todo por estudiantes de la secundaria, incluso del pregrado en las universidades, pues la séptima edición de las normas APA nos enseñan cómo citar Wikipedia, ¿no? Y bueno, aunque hay que ser realistas y esto hay que tener mucho cuidado, para trabajos, en este caso de posgrado, sugerimos siempre evitar las referencias de Wikipedia. Sin embargo, para trabajos de secundaria, incluso algunos trabajos de pregrado, seguramente es muy utilizado y se puede, ¿no es cierto?, utilizar el material que se tiene en la Wikipedia. Pero ¿cómo citamos? En este caso, se va a citar no por el autor, sino empezando con el título de la temática. En este caso, se ha buscado acerca del teatro fianza. Entonces anotamos el título, en este caso vuelvo a reiterar, del título de la Wikipedia. Entre paréntesis, la fecha de su publicación, la fecha cuando ha subido esto. 30 de agosto de 1919, punto, en Wikipedia, punto, seguidamente el enlace, ¿no? Y bueno, ahí abajo de la diapositiva se los muestro cómo ha sacado, es Wikipedia, y pueden ver ustedes, ahí está el título del archivo de Wikipedia, justamente se puede citar, referenciar, ¿no es cierto?, de esta forma la Wikipedia, ¿no? Muy utilizada, vuelvo a reiterar, en el pregrado y en la secundaria. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos la forma de referenciar los informes y la literatura gris. Como se puede observar en el cuadro, es, digamos, un común denominador empezar con el autor, seguidamente la fecha, el título en cursivas, la fuente, si es físico, la editorial, y si es además virtual, online o descargado, seguidamente se anota el enlace. Siguiente, por favor.
Y acá tenemos un ejemplo de un informe de agencia gubernamental. Cuando nosotros estamos desarrollando los trabajos de investigación, no solamente nos referimos a libros, autores, sino también a material publicado por instituciones como la CEPAL, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y entonces, ¿cómo citamos esos trabajos que han sido publicados institucionalmente? En este caso, se anota iniciando con el nombre de la institución. En este caso tenemos el ejemplo, ¿no? Panorama Social de América Latina. Es una publicación de la CEPAL. Y entonces anotamos Comisión Económica para América Latina y el Caribe, punto, entre paréntesis, el año de publicación, 2019. Punto, en cursivas, el título, Panorama Social de América Latina 2018, ¿no? Y entre paréntesis, el código del libro en el registro de la CEPAL o la institución. Ahora, seguramente no siempre se ha de tener este código. Si no se tuviera, se obvia. Punto y el enlace de donde se ha descargado, ¿no? Y si fuera físico y si hubieran revisado en una biblioteca o en la biblioteca de la CEPAL, ¿no es cierto?, y no hayan descargado, se obvia el enlace. Seguimos, por favor. Bueno, ahora también existen publicaciones de instituciones, hemos dicho, como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central, tantas instituciones que publican documentos y que son de ayuda para los trabajos de investigación, que tienen autores, que se han sido publicados con autores. En ese caso, se ha de empezar citando a los autores, seguido del título y luego indicando la institución. Como en este caso, tenemos el ejemplo de la tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. ¿Quiénes son los autores de este material? Ahí está, los autores. Jorge, tu audio no se escucha. Perdón. Un problema con la conexión en este caso. Sigamos. Entonces, les decía que tenemos también autores, en este caso, que han escrito para una institución y la forma de citar es como la que señalé en este caso, ¿no? En este caso, 3 autores escribiendo para la CEPAL. Se anota inicialmente los apellidos de los 3 autores con sus nombres abreviados, el año, el título en cursiva, seguidamente la institución, en este caso Oficina de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, y finalmente, punto, el enlace de donde se ha descargado. Seguimos, por favor. Adelante. Bueno, también algunas veces en los trabajos de investigación uno quiere colocar información que ha revisado en un boletín, en un afiche. En este caso también las normas APA sugieren la utilización
utilización de las normas para referenciar los boletines. Acá tenemos un ejemplo de un boletín. Y entonces, ¿cómo se referencia? Se coloca inicialmente el nombre de la institución, de la organización que ha elaborado el boletín. En el ejemplo, Observatorio Colombiano de Mujeres. Punto, entre paréntesis, el año de la publicación del boletín, empezando por el año y la fecha. 2020, 8 de junio. Punto, el título en cursiva del boletín. Llamadas para la orientación de mujeres en condición de vulnerabilidad. En corchetes se aclara boletín número 11. Punto. Y finalmente se coloca también la institución que está patrocinando el boletín. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Punto. Finalmente el enlace o el link de donde se ha descargado. ¿Sí? Es la forma de también referenciar un boletín. Siguiente, por favor. Bien, algunas veces en nuestra labor de tutor como tesis, y seguramente a muchos colegas que están en la sala, habrá habido una pregunta de algún estudiante que dice, ¿no? Yo he escuchado algo en una conferencia, he visto algo en una presentación y quisiera que ese material esté en mi trabajo de investigación. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. La respuesta sí se puede. Pero se debe citar y referenciar correctamente. Y entonces también las normas APA nos enseñan a referenciar conferencias y presentaciones. La estructura viene a ser la misma. Iniciamos por el autor, continuamos con la fecha, el título y la fuente, ¿no? Básicamente eso. Siguiente, por favor, vamos a ver algunos ejemplos. Y acá está, por ejemplo, una ponencia. En esta pandemia, seguramente si pregunto en estos momentos, ¿cuántos no han escuchado una ponencia? Seguramente muchos van a decir, yo he escuchado varias ponencias, ¿no? Y me gustaría que el material de esa ponencia pueda ingresar a mi trabajo de investigación. Y sí se puede. ¿Cómo? De esta forma, ¿sí? Allá en el ejemplo tenemos una ponencia del doctor Guillermo Páramo Rocha con la temática mitológica y matemática. Es una ponencia, ¿y cómo citamos? Anotamos, como se puede observar, el apellido del ponente, quien ha expuesto, Páramo, el nombre abreviado, en vez de Guillermo simplemente G, entre paréntesis, el año y la fecha de la ponencia, 2011, 8 de septiembre. Punto, en cursivas, el título de la ponencia, mito, lógica y matemática. En corchetes, aclaramos que es ponencia. Punto, ahí ponemos la institución que está auspiciando, puede ser una universidad, una escuela, un taller, en este caso, Cátedra Mito y Ciencia. El lugar, Bogotá, Colombia. Punto, el enlace de donde se ha descargado o donde se ha visto esta ponencia. Por ejemplo, si alguien quisiera en este momento utilizar el material que estamos nosotros empleando en esta ponencia, simplemente siguen de la forma indicada y pueden citar y referenciar como se ha dicho. Bien, ahora también se puede tomar en cuenta el tema de las conferencias, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de conferencia del TEN, el apellido del conferencista, el nombre abreviado, entre paréntesis, la fecha de la conferencia, 2019, 30 de octubre, cerramos paréntesis, entre
en este caso cursivas, el título. Literacidad audiovisual, un concepto para emprender la historia a través del cine. Esto importante, entre corchetes, aclaramos, sesión de conferencia. Ciclo de conferencias de las artes. Eso puede ser, a veces ya denominamos no siempre ciclo de conferencias, a veces llamamos seminarios, jornadas, ¿no? Y luego aclaramos el lugar, ¿no? Bogotá, Colombia, o Bolivia, Oruro, Bolivia, etc. Y si fuera virtual, online, seguido, al final se anota el enlace. Bien. Ya casi en la parte final, también las normas APA enseñan a referenciar tesis. Y bueno, las tesis son en realidad bastante útiles, podríamos decir, una buena materia prima, ¿no es cierto?, una buena base teórica para elaborar otros trabajos de investigación, ¿sí? ¿Y cómo referenciamos una tesis? La idea sigue siendo la misma, empezamos con el autor, la fecha, el título en cursiva y la fuente, ¿no? Y si es online, si es virtual, si se ha descargado de una web, seguramente al final, como hemos visto siempre, anotar el enlace o el link. Siguiente, por favor, y vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de una tesis de Alex Barreto Muñoz. La tesis Fundarbit, una contextualización etnográfica, ¿no es cierto? Ahí se tiene. ¿Y cómo referenciamos? Anotamos inicialmente el apellido del autor, Barreto, coma, sus nombres abreviados, o las iniciales de sus nombres, ¿no? A.G. 2015. 2015, entre paréntesis, representa el año de la presentación de la tesis. Punto, entre cursivas, el título de la tesis. Fundarbit, punto, una contextualización de los neologismos de la lengua de señas colombiana, ¿no? En este caso. Entre corchetes, aclarar que es una tesis y ahí el grado, si es una tesis de maestría, si es una tesis doctoral, si es una tesis de licenciatura, en este caso es una tesis de maestría. Coma, aclarar la universidad, ¿qué universidad? ¿En qué universidad se ha presentado? ¿No? En este caso, Universidad Nacional de Colombia. Punto, ¿dónde está guardada la tesis? ¿En qué repositorio? ¿En qué biblioteca? ¿No? En este caso, repositorio institucional de la universidad. Punto, si se ha descargado de la web, se anota el link, el enlace. De esa forma, se cita una tesis. Ahora, si fuera revisada de la biblioteca, se quita el enlace, ¿sí? Bien, las normas APA también te ayudan a referenciar bases de datos utilizadas, ¿no? ¿Cuántos no hemos utilizado en los trabajos de investigación? Datos del INE, datos de la CEPAL, datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior u otra fuente. Y si has utilizado una base de datos, pues también se tiene que referenciar. Y nuevamente, pues empezamos con el autor o con el nombre de la institución, la fecha, el título de la base de datos y la fuente, la entidad, y si se ha descargado de alguna página web o en este caso del internet, se anota, como dijimos, el link o el enlace. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Adelante, por favor. Y acá tenemos un ejemplo. Se tiene una base de datos de proyecciones y retroproyecciones de la población. ¿De qué institución? Anotamos, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Punto, el año de la publicación, 2020, 23 de junio. Punto.
Proyecciones y retroproyecciones de la población 2018-2023. Ese es el título de la base de datos. Punto, en este caso, el enlace, el link de donde se ha descargado. Muchos, por ejemplo, han utilizado, muchas tesis en economía, por ejemplo, utilizan la base de datos de la encuesta de hogares. Y entonces tendríamos que colocar, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, punto, entre paréntesis, el año que ha sido publicado esa base de datos es encuesta de hogares, punto, el título, ¿no? Encuesta de hogares de Bolivia 2020, punto, y el enlace del Instituto Nacional de Estadística. Esa sería la forma o un ejemplo de referenciar una base de datos del INE. Siguiente, por favor. Ahora, otra pregunta que también comúnmente hacen los estudiantes, en el pregrado sobre todo, es, ¿no? Yo he visto unas diapositivas, o me han pasado unas diapositivas, licenciado. ¿Será posible que esas diapositivas se incluyan en mi trabajo de investigación? ¿Puedo utilizar ese material? ¿Puedo utilizar esa información? Pues sí. También las normas APAS en esta nueva versión te permiten referenciar unas diapositivas vistas en algún seminario, en alguna conferencia, en alguna ponencia, ya sea presencial o virtual. Y acá tenemos un ejemplo, tenemos acá unas diapositivas que se refiere a las tendencias que siguió el crecimiento demográfico en la época contemporánea, son unas diapositivas de una ponencia. ¿Cómo referenciamos? Nuevamente empezamos con el apellido del autor, Reyes, coma, su nombre abreviado, J. Entre paréntesis, la fecha de la ponencia, la fecha de la diapositiva, 2014, 23 de octubre. Nuevamente, en cursiva, el título de la diapositiva, Geografía de la población, tendencias demográficas actuales. En corchetes, aclarar que es una presentación de diapositivas. Seguido, se anota la institución, ¿no? ¿De dónde? Y seguido, se anota el enlace. Ahora, si no ha sido descargado del enlace y ha sido de una presentación presencial, se obvia el enlace y se queda hasta la institución. Siguiente, por favor. Bien, en realidad que hemos llegado a la parte final. Queremos agradecer su gentileza al atendernos. En realidad es un material muy importante y muy utilizado, las normas APA. Como al inicio dijo mi colega, la doctora Jordán, el éxito de un trabajo de investigación tiene que ver también con una adecuada citación y referenciación de los autores utilizados. Muchas gracias a nombre de mis colegas y bueno, pues vamos a continuar con algunas preguntas que seguramente puede existir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos culminado con la primera fase, que era la ponencia de nuestros panelistas sobre normas APA, actualización 2020, séptima edición. Vamos a ingresar a la segunda fase de este seminario, y la segunda fase es preguntas y respuestas. ¿Alguna interrogante que pueda tener alguien que esté presente en la sala virtual? Y nosotros damos el espacio, solamente ustedes tienen que levantar la mano. Esa es una característica que tiene esta aplicación. Entonces, en ese sentido, vamos a dar espacio a Ángela Lara, por favor, para que pueda presentar su interrogante a nuestros panelistas. Buenas noches, gracias. Mi consulta iba en el sentido de que cómo hacemos esto de manera automática en la computadora. O sea, ¿hay posibilidades de que nos haga incluyendo las citas en el desarrollo del texto? Solamente introduce las referencias al final. Bueno, respondiendo Ángela, sí,
Word tiene esa característica, puede hacer, pero está solamente actualizado con las normas APA, la 6ª edición, no está actualizado todavía con la 7ª edición. Complementando la pregunta, gracias por su gentil participación. En realidad, el Microsoft Word te da la posibilidad de primero citar y también referenciar de forma automática. Te ayuda bastante para no olvidar justamente a los autores que estás citando en las referencias. Podrían utilizarlo, es muy importante, así es de gran ayuda, porque finalmente luego compaginar tantas páginas lleva mucho tiempo y bueno, pues utilizar correctamente el Word, en este caso para las citas y las referencias, ayuda bastante. Se tiene en la opción de Word en referencias, ¿no? Ahí podríamos introducir, tenemos que introducir inicialmente el texto, los autores, todos los datos, y para citar directamente hacemos también en referencia, insertar cita y automáticamente nos va a citar. La recomendación es que cada libro, revista o documento que nosotros utilizamos, tenemos que adjuntarlo su cita e inmediatamente la referencia. Muy bien, seguimos en esta segunda fase de este seminario. Vamos a solicitar, si alguien tiene algún interrogante, levantar la mano, por favor, para darle cabida en el sector de preguntas. Carmen Bravo, por favor, con la interrogante para nuestros panelistas. Buenas noches. Primero que nada, felicitar a los excelentes doctores por la exposición. He llegado un poquito atrasada y no sé si podrían explicar cómo debemos citar las tablas y gráficos, por favor. Wendy, si podrías compartir un ejemplo de lo que son las tablas. Bueno, podríamos comenzar indicando que en las tablas no utilizamos las líneas verticales. Simplemente vamos a utilizar las líneas horizontales. Ahí está, observamos, tenemos la característica de utilizar. Está más arriba. Ahí está, las líneas horizontales. No utilizamos líneas verticales, tenemos la tabla y el número directamente. Tabla 1, 2, 3. El título de la tabla, que es en cursivas. Bueno, la parte de los títulos y el contenido mismo de la tabla. Abajo se adiciona una nota aclaratoria del contenido de la tabla, ¿no? Y necesariamente la fuente. Si va a ser una tabla que lo hemos elaborado, la fuente es elaboración propia, ¿no? Y entre paréntesis el año. Y caso contrario, si hemos extraído de algún texto, de algún libro, etcétera, anotamos el apellido del autor y el año. Podríamos ver tal vez, colega, licenciada Wendy, los gráficos. Tiene un ejemplo de un gráfico, una figura. Ahí está. Tenemos el ejemplo de una figura. De la misma forma, las figuras van a tener su descripción, ¿no? Figura 1, el modelo de desarrollo sostenible, y seguidamente viene ya la foto, la imagen, el esquema, etcétera, y abajo la fuente del cual estamos extractando. También podríamos hacer alguna variación como autores. Vamos a tener que ser fuente, elaboración propia en base a Bustamante 2015. Si yo cambio algún aspecto y doy un aporte, ¿no? Como investigador. Muy bien, continuamos con la fase de preguntas.
A continuación, solicitamos por favor a Gabriela Blacut Velasco formular su pregunta para nuestros panelistas. Muy buenas noches y muy agradecida por este seminario que yo sé que nos fortalece en el conocimiento. Yo soy parte de diplomado en educación superior y mi duda es la siguiente. He visto que se ha cambiado el término de bibliografía por referencia. ¿Eso también va para los trabajos en monografía? Y algo más, por favor, tal vez se asemeja a lo que acaba de explicar. Muchas veces uno por la experiencia, la vivencia, etcétera, ¿no? Logra resultados en cuanto a algún trabajo, etcétera. ¿Cómo se coloca en la bibliografía? ¿Referencia, como es de fuente propia? ¿O es que necesariamente uno tendría que haber escrito un libro tal vez para fundamentar esto en la bibliografía? Porque generalmente es así, ¿no es cierto? Cuando se coloca la edición, el año, como acaban de explicar. Ya, respondiendo, Gabriela, a su pregunta, una cosa es la bibliografía y otra cosa es la referencia bibliográfica. La bibliografía en realidad son todos los textos que usted puede tal vez utilizar para su conocimiento de su tema, ¿no? Pero que no está utilizando definiciones específicas de esos textos, que sí le han servido para tener, digamos, conocimiento, un amplio conocimiento del objeto de estudio, ¿no? El sujeto de estudio, pero no está utilizando técnicamente en su trabajo de investigación, digamos, definiciones, no sé, conceptos. Eso sí que está utilizando, esas definiciones, conceptos que está utilizando, sí son referencia bibliográfica. Ya eso tiene que citar, ¿no? Por cada párrafo tiene su referencia bibliográfica, ¿no? Su fuente. Y esa referencia bibliográfica tiene que estar, en realidad, al final de su trabajo de investigación. Bueno, podríamos complementar que la referencia está referido a todos los autores o recursos que han sido citados en un trabajo de investigación. En cambio, la bibliografía a todos los autores, textos, material bibliográfico que se utilizan, pero que no se citaron en el documento. Podemos utilizar otra fuente, tal vez, algún, no sé, algún mensaje, etcétera, que me ha servido, pero que no lo estoy citando. Entonces, a eso se refiere la diferencia entre lo que es la bibliografía, ¿no? Bien, muchas gracias nuevamente. Gracias. A usted. Muy bien, seguimos en esta segunda fase. Si alguien más tiene algún interrogante, por favor, pueda levantar la mano y nosotros damos espacio para que pueda formular su pregunta a nuestros panelistas. Muy bien, al parecer no tenemos más interrogantes. Agradecemos a nuestros panelistas, licenciada Wendy Jordán, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Agradecemos de la misma manera al licenciado Braulio Ramos, director de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Técnica de Oruro y docente también de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. De la misma manera agradecemos al licenciado Jorge Zoilo Medina Gutiérrez, director de Seminario de Grado del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Este seminario ha sido realizado en conmemoración como una actividad más de los 82 años de la carrera de Economía, 20 años de la carrera de Ingeniería Comercial, 12 años de la carrera de Comercio Internacional. Agradecemos de la misma manera al licenciado Pedro Feraudi, director del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial, que estuvo presente en nuestro seminario, y de la misma manera agradecemos a todos nuestros participantes. Estaremos en otra nueva oportunidad compartiendo con todos ustedes un seminario para fortalecer los conocimientos. Agradecemos a todos por su participación. Muy buenas noches y permiso. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias al director de carrera y a Carlitos y a todos los presentes por su atención. Gracias al ingeniero Contreras y muchas felicidades a nuestras 3 carreras. Muchas gracias, un abrazo, felicidades. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas noches.